bienvenidos a todos los conectados. Mi nombre es Natalia Carruego, directora de Interoncology. En nombre de todo el equipo le damos una cálida bienvenida y agradecemos que nos sigan acompañando en nuestros seminarios como todos los viernes. En el día de hoy ustedes asisten al webinar titulado Cirugía Digital y Radiocirugía en Malformaciones Arteriovenosas. Tenemos aquí presentes en el panel a 3 profesionales en la materia, quienes han conformado un programa académico de gran contenido. Para todos ustedes, ellos son los doctores Guillermo Potvin-Stein, Javier Lobato Polo y Jesús Morales Gómez. Les comento a modo informativo que ustedes, los participantes, tendrán la oportunidad de realizar preguntas al terminar la presentación de cada uno de los profesores. Para ello, deberán enviar sus preguntas vía el chat que les aparece en sus pantallas. Además, les informo que este seminario está siendo grabado y podrá ser difundido y compartido con fines educativos. En relación a los certificados digitales que se otorgan en este webinar, serán enviados vía correo electrónico a quienes cursen un mínimo del 85% de la actividad. BrainLab, patrocinador de este webinar, nos presenta su campus online. Este campus es una biblioteca de investigación creada para aprender acerca de la tecnología de BrainLab. Los invito a verlo. We want you to get the most out of our technology. That's why we invite you to join the BrainLab online campus. The online campus is a free online resource library designed for users like you to learn about specific BrainLab products. If you've received in-person training, the online campus is the perfect complement to take a deeper dive into the material or refresh your existing knowledge. We understand that education is most effective when it's also interactive. The average training session takes about 30 minutes to complete, giving you full insight into the product. You can start or come back to it at any time without losing your progress. Develop and sharpen your BrainLab software skills with true-to-life simulations. You can learn about BrainLab products whenever and however suits you best. You can access all e-learnings from a desktop, tablet, or smartphone, and even offline with the app. Straightforward instructional videos guide you through BrainLab product workflows. Quizzes help you make sure you've got a strong grasp of all you can do with BrainLab products. When you complete a quiz or a software simulation, you receive certification to track your progress. BrainLab is an accredited provider with the International Association for Continuing Education and Training. Upon course completion, you will earn IACET Continuing Education units. Sign up today for the BrainLab online campus and start learning how to make the most of your BrainLab Start technology. by defining the region of interest. Use the play and stop functionality to find the best DSA image to see the nidus. For an optimal view, the DSA images can also be displayed in color. Outline the region of interest for the nidus in the frontal and lateral images. Press OK to create a 3D object. You can also define feeding and draining vessels in SmartBrush. Start by opening the Data menu and selecting New Object. The previously defined region of interest is displayed, and you can now outline the vessel in the lateral and frontal projection. Then select OK. As showed previously, adjust your object with the brush and erase tools. Luego de este video de presentación, entonces vamos a comenzar con el webinar. En el día de hoy es el turno de presentar al doctor Jesús Morales Gómez, médico neurocirujano mexicano, profesor, autor e investigador. Actualmente es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, coordinador del programa de neurocirugía endovascular y dirige el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico en Neurocirugía, autor del libro Neurocirugía para Estudiantes de Medicina. Bienvenido, doctor. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a compartir la presentación. Muy bien. El tema que me dieron a tratar ahí de cuando que me contactaron es acerca de digamos, cómo utilizamos nosotros el neuronavegador y cómo lo acoplamos a tecnología o dispositivos que estamos desarrollando en el servicio de neurocirugía del hospital. Bueno, un agradecimiento por la invitación. He sido consultor de estas diferentes
compañías. En nuestro servicio, digo, el stroke, en el caso del hemorrágico, es algo muy representativo. En el mundo son cerca de una incidencia de 2 millones al año. Y el gran problema del hematoma intracerebral es que pues es una alta mortalidad y hay una alta discapacidad de aquellos que sobreviven el evento de vascular cerebral. El papel de la cirugía actualmente en las guías está pues no bien delimitado. En las guías podemos encontrar que principalmente mencionan que debe evacuarse aquel el hematoma que corre en riesgo la vida del paciente, pero en cuanto al tiempo, técnica y qué hacer con el paciente no está del todo definido, a pesar de que es uno de las patologías mayormente estudiadas. En ese sentido, bueno, la craneotomía convencional en nuestro servicio, pues era nuestro, digamos, caballito de batalla en todos los pacientes con un hematoma intracerebral. Y nos dimos a la tarea, primero, bueno, visualizando 6 meses previos en el 2017, bueno, qué estaba pasando con nuestros pacientes. De los quirúrgicos, en ese mes fueron de 42 pacientes, vimos que teníamos una mortalidad a los 30 días del 57%. Teníamos craniotomía o craniectomía dependiendo del estado clínico del paciente y digo, con esto, con esta línea de investigación, decidimos empezar a decir, bueno, ¿qué otra manera podemos nosotros de hacer un abordaje para tener un mayor beneficio para nuestros pacientes? Recordando, digo, haciendo un análisis de todo de las publicaciones que se han hecho acerca del evento vascular hemorrágico, en el 2005 había visto probables buenas noticias con el estudio Stitch. Mencionaba que en los hematomas lobares parecía que la cirugía brindaba un beneficio en cuanto a la sobrevida en los pacientes. Después de este se corre un segundo, Stitch 2, concentrado en los pacientes con hematomas lobares. No demuestran esa significancia del tratamiento por craniotomía para quitar el hematoma. No había una diferencia estadística entre tratarlos de forma médica y hacer cirugía. Hubo un gran ahí, digamos, debate acerca de la metodología porque los pacientes que estaban digamos, había pacientes que inmediatamente iban a cirugía y no se les ofrecía, digamos, el brazo tanto de médico o quirúrgico por la situación neurológica del paciente, sobre todo en pacientes en estado inconsciente y que requerían de una cirugía de urgencia. En el 2012 hacen un metaanálisis y empieza a verse que la cirugía mínima invasiva daba mejores resultados que una craniotomía. Y posteriormente se publica primero el MISTI. El MISTI, el primero, da, digamos, es un estudio en el que de mínima invasión dan a una trombolisis y dejan evacuándose el hematoma en tiempo prolongado. Y parece en los primeros datos que esto era benéfico para el paciente. Por eso se desarrolla el MISTI 2 y el MISTI 3. Ya desmenuzando, digamos, características tanto del hematoma y de los pacientes, no llegan a demostrar realmente que el drenaje del hematoma aumenta la sobrevida del paciente o el interés funcional. Y del 2016 podemos rescatar también un estudio aleatorizado, el ISEX, pero ese es también por mínima invasión. Y nos va diciendo hacia, bueno, que la craniotomía no muestra un beneficio, pero que la mínima invasión sí alcanza a ver un beneficio tanto funcional como de pronóstico del paciente. Pero si nosotros reconocemos todos los tipos de hematomas intracerebrales que podemos tener, pues es una patología pues diversa, ¿no? Entonces, tratar de encontrar un tratamiento adecuado para todos los hematomas, pues es difícil. Por ejemplo, vemos que en el Stitch, primero se pensó que el hematoma lobar, que corresponde a otro tipo de causa de por qué sangra, que angiopatía amiloidea,
y que encuentran un beneficio. Pero digo, los hematomas son muy diversos y entender qué funciona en cada uno, bueno, esa es la función de desmenuzar realmente pues con qué tipo de tratamiento se benefician más la evacuación del hematoma. Los abordajes mínimos invasivos se pueden clasificar en o aspiración guiado por estereotaxia, ya sea por una tomografía, aspiración endoscópica o asistida con puerto. En nuestra perspectiva, nosotros queríamos, digamos, tener algún tipo de dispositivo que nos ayudara a no depender totalmente de un endoscopio. En un principio no utilizábamos la navegación y posteriormente ya adecuamos el dispositivo para poderlo utilizar nosotros en la navegación y tener un mejor control de hacia qué área de trabajo pues estamos o queremos realizar. La aspiración endoscópica, realmente al final en el estudio no se demuestra tanta beneficio en los pacientes, sobre todo digamos, utilizan otro tipo de aspiradores. Es importante recalcar que el tratamiento de los hematomas intracerebrales va, digamos, a la par de la sensación que dejaba antes la trombolisis intraarterial en los pacientes con un evento isquémico, que había muchos estudios que no mostraba realmente un beneficio pues claro del tratamiento hasta que comienza la trombectomía mecánica. Nosotros tenemos esa perspectiva que la diferencia que vamos a tener en mejores resultados tiene que ver con la tecnología. En la aspiración endoscópica, realmente tener toda la visión del hematoma es difícil. A nosotros nos gustó más tener un canal de trabajo más amplio y por eso empezamos a desarrollar la asistida con puerto. Ya se ha demostrado con otros tipos de puertos que hay un mejor, disminuye la mortalidad y aumenta el estado funcional del paciente. Entonces, teniendo estos antecedentes en el servicio de neurocirugía, digo, tenemos aquí un centro de investigación e innovación, diseñamos un puerto adecuado a nuestras circunstancias. Nosotros digamos, lo diseñamos por medio de impresión 3D. Esto nos ha ayudado bastante para poder hacer las modificaciones necesarias y adecuarlos a los materiales que tenemos, en este caso, el navegador de Brainlab. Entonces, lo que hicimos fue hacer un puerto con una luz propia para que no dependamos nosotros de la visión por medio de un endoscopio, o sea, a visión directa con la iluminación es adecuado para hacer la evacuación del hematoma y tenemos una base que podemos adecuar tanto al brazo de VarioGuide o para poner o colocar la estrella para navegación de este puerto. La neuronavegación, este es un paciente de nosotros, más o menos, ¿cuál es la idea? La idea es, iniciamos primero, digo, no iniciamos con trépanos, iniciamos primero por craniotomías o craniectomías para adecuarnos y ver realmente y hacer esa transición de la craniotomía que veníamos haciendo hacia hacer un abordaje mínimo invasivo. Vemos, por ejemplo, cómo en el CE la luz es suficiente como para poder ver el hematoma. Es una luz LED que es fría y es adecuada para el manejo. Y tenemos el tag de control del mismo paciente por un abordaje asistido con puerto. Hicimos en el último año una recapitulación. Dividimos a los pacientes digamos, con tratamiento convencional, que es por craniotomía o por craniectomía, y una división con unos pacientes asistidos con el puerto. Y pues realmente tenemos resultados favorables en este primer paso. Una mejoría en el estado funcional y una mejoría en la mortalidad, en disminución de la mortalidad de los pacientes tratados por medio del puerto. Y nos centramos principalmente a hematomas hipertensivos en ganglios basales. Casi todos los estudios hay una mezcla heterogénea de causas de hematomas, de localizaciones de hematomas, que también creemos que ese es un punto en el que, bueno, no podemos meter a todos los hematomas en el mismo lugar y debemos darle, digamos, la clasificación a cada uno.
el estado funcional, digo, también fue muy obvio para nosotros, no solamente en época temprana, a los 7 días, sino el seguimiento a los 90 días. Hay una disminución de la mortalidad y hay un aumento o mejoría en el ranking scale. Igual las curvas de supervivencia, vemos cómo la mortalidad pues sí disminuye a los 90 días. Lo vemos principalmente entre 30 y 90 días. Este es un ejemplo. El primero es cómo queda el abordaje o una resonancia de un abordaje normal, no asistido por puerto o por endoscopio. Vemos cómo la malacia creada, digamos, al trabajar a través de la corteza con maleables de cerebro, creamos un poquito mayor daño a lo que podemos ver en uno asistido por puerto. Hay un ejemplo que hicimos por una craniectomía, por el estado neurológico del paciente, y uno que se hizo por craniotomía. Ahorita estamos, digamos, virando hacia la mínima invasión, pero no queríamos, queríamos tener la experiencia primero de lo que hacemos normal, asistiéndonos con el puerto neuronavegado, para poder hacerlo después por un abordaje de mínima invasión. Con esto nos demostramos nosotros que disminuimos la mortalidad y aumentamos el pronóstico funcional. En cuanto a la técnica de neuronavegación, una de las cosas más importantes en quirófano es cómo nos adecuamos o cómo nos dividimos los diferentes instrumentos que tenemos. Es, digamos, lo más importante cuando uno comienza con la ayuda de la tecnología de la neuronavegación. Cada posicionamiento del paciente y cada tipo de abordaje que hacemos con los pacientes, tenemos que asentarnos diferente en la sala quirúrgica. Por ejemplo, si tenemos un paciente en posición sedente, digamos, la cámara infrarroja debe estar o del lado derecho del paciente o del lado izquierdo, o sea, tiene que estar lateral para poder navegar sin tener ningún problema. Si lo ponemos atrás o hacia los pies del paciente, vamos a tener problemas con la visibilidad de la navegación. Yo creo que esto es algo de lo más importante que, bueno, pues disminuye mucho el tiempo de lo que uno se tarda en tener el poder estar listo para dar el tratamiento. Si hacemos un abordaje transnasal para diferentes patologías, igual, digamos, lo que más nos ha funcionado es que esté hacia la cabeza tanto digamos, la cámara infrarroja y las pantallas del neuronavegador en esta posición. O sea, es bien importante conocer que dependiendo de qué tipo de abordaje hacemos, el arreglo que hacemos en quirófano para que sea más fluido y más rápida la cirugía es bastante importante. Si vamos a hacer una biopsia o vamos a meter el brazo de VarioGuide, digamos, este es como normalmente nosotros lo hacemos. Como no tenemos microscopio, generalmente ponemos del lado izquierdo las pantallas de neuronavegación y tener una mejor visualización de las herramientas que utilizamos. El registro de la neuronavegación siempre nos dicen ahí de utilizar el Z-Touch. En este caso, es muy bueno siempre que el paciente está pues, en decúbito dorsal y las pantallas te ven bien. No pasa lo mismo cuando es un abordaje de fosa posterior, cuando es un abordaje en posición sedente o en posición de banca de parque, en el que es mejor utilizar el puntero para hacer el registro. Es muchísimo más sencillo y evita errores y es muchísimo más rápido. En cuanto a la técnica, es importante tener el entry point desde antes de la cirugía, pero entendiendo también que uno puede cambiarlo de forma rápida durante la cirugía. A veces no lo vemos una vena cortical en la resonancia, hacemos el trépano o la pequeña craniectomía y nos queda exactamente en el medio una vena por donde vamos a entrar. Y hay que conocer que, bueno, podemos hacer una navegación del sitio de entrada para cambiar de forma rápida en la navegación el abordaje. En cuanto a las perspectivas hacia un futuro, digo, lo que más, digo, todavía no está actualmente en México, no tenemos un
un dispositivo funcionando aquí en México. Este es, digamos, el futuro. Nosotros, con el desarrollo del dispositivo que hacemos del puerto o asistido por puerto, el abordaje de los hematomas intracerebrales, también tenemos adecuado para poderse, digamos, montar en este brazo robótico, que a diferencia del VarioGuide, digamos, te ahorra unos 10 minutos de cirugía en el posicionamiento. Entonces, creemos también que en un futuro esto va a ser bastante importante para hacer una cirugía más rápida y de menor invasión para los pacientes, poder contar con el CIR, con el brazo robótico y digo, un abordaje mucho más pequeño, ¿no? Con el puerto. En conclusión, de forma rápida, ¿cuáles son las perspectivas acerca de nuestra cirugía asistida por puerto? Bueno, hay que definir bien a cuáles pacientes tratar, qué hematomas, qué tipo de hematomas tratar, definir cuándo es el mejor momento de tratar el hematoma. No está claro si debe ser de forma temprana, ultratemprana o tardía. Generalmente se guía mucho por el estado clínico del paciente. El perfeccionar el puerto para poderse adecuar a diferentes instrumentos como el navegador o el brazo robótico, y definir si realmente la endoscopía o una imagen intraoperatoria como el AIRO pudieran ayudar en mejorar la evacuación del hematoma y la creación de nuevos dispositivos. En conclusión, nosotros, o lo que queríamos demostrar es que podemos hacer un diseño de dispositivos y adecuarlo a lo que ya hay en el mercado para poder hacer o mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Pudimos demostrar que de lo previo que estábamos haciendo, que eran craniotomías o craniectomías sin abordaje mínima invasión, por medio de estos dispositivos podemos mejorar en cuanto a la mortalidad y cómo le va en el estado funcional a los pacientes. Y el siguiente paso es hacer una mínima invasión, hacer una pequeña craniotomía, mini craniotomía o por un trépano. Ahorita estamos haciendo el abordaje mismo, pero con un menor daño a la corteza cerebral. Entonces, esta es la conclusión de lo que estamos trabajando actualmente en el servicio de neurocirugía del hospital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jesús Morales Gómez, por su presentación. Vamos a recopilar las preguntas. Los asistentes las pueden ir enviando. Doctor, usted las puede contestar vía el chat y al final de las presentaciones vamos a formulárselas. Vamos a continuar. Doctor, ¿está disponible para poder contestar una hora que nos está llegando? ¿En qué mejoraría la aplicación del brazo robótico en la neurocirugía? El brazo robótico lo que te ahorra es tiempo. O sea, realmente, ya existe el brazo, por ejemplo, el VarioGuide, que te tardas máximo unos 10 minutos en colocarlo. El brazo robótico te da una mayor certeza. Yo creo que el brazo robótico va más allá de solamente la evacuación de hematomas o toma de biopsias. Yo creo que va para la estimulación cerebral profunda, el tener una guía intraoperatoria como si fuera una radiocirugía. Todavía, por ejemplo, en la estimulación de ganglios basales, pues el frameless no se utiliza tanto porque no da esa definición, por así llamarlo, y yo creo que el brazo robótico en conjunto, como si fuera una radiocirugía, nos va a dar, digamos, esa capacidad de no utilizar tanto el marco estereotáctico, ¿no? Y creo que esa fineza del brazo es en los que nos va a ayudar más adelante. Muchas gracias. Si a alguien le surge más preguntas, se las pueden enviar al doctor Jesús Morales. Él estará atento a responderlas. Presentamos al doctor Lobato. Sí, por supuesto. Él es neurocirujano colombiano, especialista en patologías del sistema nervioso central en tumores y trastornos funcionales que requieren intervención quirúrgica o aplicación de radiocirugía estereotáctica. Presidente en Comité de Ética en Investigación Biomédica en la Fundación Valle del Lili de Colombia. Profesor asociado de Neuroanatomía y Neurocirugía en la Universidad
de Colombia y CECI. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar al doctor Morales, excelente conferencia sobre sus aspectos de la utilización de la guía de imágenes tan importante hoy día. Bueno, nosotros vamos a hacer un abordaje de lo que es el tratamiento de las con radiocirugía de las malformaciones arteriovenosas cerebrales. Básicamente, el objetivo de esta conferencia, bueno, tengo que declarar que no tengo ningún conflicto de interés. El objetivo principal de esta conferencia es revisar un poco el tema de las malformaciones arteriovenosas contextualizadas en la experiencia que tenemos en la Fundación Valle de Lili, que es un hospital de nivel 4 del suroccidente de Colombia. Básicamente, el área de influencia que tenemos de tratamiento es de aproximadamente entre 9 y 10 millones de habitantes. Somos un hospital de referencia y tenemos el servicio de neurocirugía desde que la institución empezó en 1994. Y el servicio de radiocirugía es un servicio joven, empezamos en 2014. Hay una agenda que pues, es una derrotero, es una guía que vamos a seguir aproximadamente, en la cual vamos a hablar inicialmente de una definición, un abordaje inicial. Vamos a tocar algunos temas fisiopatológicos, unas indicaciones, algo de terapéutica, el proceso que hacemos en Fundación Valle de Lili y unas conclusiones. Entonces, es muy importante que en el contexto que estamos hablando, definamos las malformaciones arteriovenosas, que son anomalías congénitas, el paciente o la persona nace con ellas, que se derivan de un desarrollo anormal de la red de capilares en el cerebro. Básicamente, esencialmente, todos sabemos que hay las arteriolas, los capilares arteriales, pero los capilares arteriales desembocan en capilares venosos. En las malformaciones no es eso, se produce una comunicación, un cortocircuito, en inglés shunt, entre las arterias y las venas. Las malformaciones, para hablar todos el mismo idioma, tienen unas arterias o arterias nutricias, dependiendo del número, son varias o varias. Tienen un nido que está usualmente alrededor del cortocircuito arteriovenoso y un drenaje o varios drenajes venosos que pues, van a evacuar la sangre de su interior. La etiología no se sabe a ciencia cierta, hay varias teorías, la embriónica, la dinámica, la genética. Básicamente estas teorías se vienen hablando desde los años 50. La esencia es una comunicación arteriovenosa que es anormal y rodeada por múltiples vasos sanguíneos que no están normalmente desarrollados. Estos vasos tienen una carencia por lo general de elastina, sobre todo las arterias, y asociado a eso tienen defectos en el desarrollo endotelial de manera primaria. Hoy día se han visto asociaciones genéticas, como por ejemplo anomalías en los factores de expresión vascular, de los factores fibroblásticos, de los factores transformadores de crecimiento, la óxido nítrico sintetasa y de receptores de la angiopoyetina. No hay una explicación real o aceptada universalmente para la ocurrencia de estas anomalías. Aproximadamente la incidencia de las malformaciones arteriovenosas sintomáticas es baja. La incidencia es relativamente baja, es entre 0,94 y 2 por cada 100.000 habitantes. Y hablamos específicamente de las sintomáticas porque las asintomáticas esencialmente no se manifiestan y el paciente o muchas personas pueden tenerlas sin que lo sepan. Cuando son sintomáticas, esencialmente son por 3 grupos de síntomas. Uno, el sangrado, que es el más importante, el más dramático, el que causa mayor morbimortalidad y con el que nos enfrentamos el mayor problema. Y los otros son la epilepsia, que no es menos común. Una de las principales causas de epilepsia en ciertos países del hemisferio norte son las malformaciones arteriovenosas. Y los fenómenos de robo, es decir, estos cortocircuitos pueden robarle sangre a áreas adyacentes del cerebro y producir disfunciones neurológicas que se empiezan a manifestar por déficits neurológicos intermitentes. Como el sangrado es el principal problema, es muy importante que tengamos en cuenta o que tratemos, y es lo natural,
de estimar los riesgos. Y hay un montón de análisis y un sinnúmero de estudios que han intentado hacer esa aproximación. Y nosotros hacemos el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas basado en la estimación de riesgos. Y el paciente o cualquier persona le va a preguntar a usted qué riesgo tengo enfrentándome a una malformación, sea porque se decide hacer un tratamiento o sea porque no se va a hacer el tratamiento. Los estudios más grandes actualmente publicados de riesgo acumulado, bueno, hay varios estudios, pero destaco dos: el estudio MARS, que es un estudio es un estudio colaborativo que analiza varios subestudios o varios estudios que se hicieron con anterioridad de la Universidad de California, de la Universidad de Columbia y el estudio escocés de malformaciones vasculares intracraneales, que son estudios de evidencia sólida. Y el estudio de Harvard, perdón, liderado por los doctores Ross Du, que es un metaanálisis que evaluó, hizo un análisis de 141 estudios para un total de 3.923 pacientes. Estos estudios concluyeron una serie de hallazgos en cuanto a las malformaciones arteriovenosas, dividiéndolas en dos grandes grupos: las malformaciones arteriovenosas que no se han roto, no rotas, y las que se rompieron. En este cuadro, que es un cuadro obtenido con unos cálculos del riesgo acumulado, que se determina por esta fórmula, que entre otras cosas utiliza este famoso número E, que es un número logarítmico descrito por John Napier y empezado a usar por Euler en Alemania, y permite utilizar estas curvas de riesgo. Básicamente, los pacientes que ustedes ven en esta gráfica, ustedes ven en esta gráfica los años versus el riesgo acumulativo de hemorragia. En promedio, el riesgo acumulativo grueso de hemorragia es de un 2.2% en las malformaciones no rotas. A medida que van aumentando los años, es un riesgo acumulado por año, a medida que van aumentando los años, el riesgo acumulativo va aumentando. Si yo tengo 10 años de una malformación no rota, voy a tener aproximadamente un 20%. 1 de cada 5 pacientes ya se les ha roto esa malformación. A diferencia de las malformaciones que se han roto alguna vez, estas malformaciones tienen un riesgo mayor y tienden a romperse más. Aquí podemos observar el riesgo acumulado para 10 años es de 40% casi. Entonces, las malformaciones, el primer problema que estamos viendo aquí es que las malformaciones que se han roto tienen un riesgo acumulado mayor de romperse. Y las malformaciones que se diagnostican tienen un riesgo que también existe, que inicia en un 2.2, pero al cabo de los años va haciéndose casi al 50% de ahí para arriba. Esto es lo primero que nos enfrentamos a ver una malformación arteriovenosa y tomar la decisión de hacerle tratamiento o no. Ya les menciono más adelante por qué estoy haciendo énfasis en si hacer tratamiento o no. Entonces, este es el resumen de esas gráficas. Las malformaciones arteriovenosas no rotas tienen un riesgo de 1.3% en el estudio MARS y en el estudio de Harvard 2.2% acumulado anual. Va subiendo, como ya les mencioné. Y las malformaciones rotas 4.8 y 4.5 en los dos estudios. Son muy similares en su cálculo. Aparte de eso, tenemos unos riesgos adicionales. Estos riesgos aumentan la posibilidad de que estas malformaciones sangren. Uno de ellos, ya lo vimos en el episodio de sangrado previo, con un hazard ratio de 3.2. Otro riesgo que se ha determinado en los diferentes estudios es la presencia de drenaje profundo exclusivo. El drenaje profundo exclusivo tiende a romper más las malformaciones, se ha propuesto, porque maneja mayores presiones de drenaje. Hace más resistencia al drenaje de la sangre y se puede romper más, predispone a la aparición de aneurismas venosos. Las localizaciones profundas o en el tallo cerebral tienen un HR de 2.4, también tiene un riesgo especialmente mayor. Si estos riesgos se combinan, pues obviamente el riesgo de resangrado va a aumentar y esos son los datos que tenemos que recolectar a la hora de hablar con nuestro paciente, enfrentarlo y mostrarle las posibilidades de tratamiento. En caso de que no tenga ninguna, sino simplemente la malformación no sangró nunca, es lo que hablamos, 2.2%, si sangró, hasta un 5%. Si tiene dos factores de riesgo, hasta un 15%, y si tiene una localización profunda, drenaje profundo exclusivo y ha sangrado antes, tiene un chance anual aproximado del 30%. O sea, este paciente al cabo de aproximadamente unos 3 a 5 años ya ha vuelto a sangrar.
pacientes que tienen los 3 factores de riesgo. Todo eso tenemos que irlo recolectando en el bolsillo. Y una mención especial hay que hacer con los aneurismas de arteria nutricia, que tienen un riesgo propio de sangrado, de romperse de 1.8 veces por encima de la población general. Es decir, los aneurismas asociados a las malformaciones hay que ponerles especial atención, prestarles especial atención. Y en búsqueda de esos riesgos se han diseñado varias escalas. La más conocida, que conocen muchos de nosotros, es la clasificación de Spetzler-Martin, basada en el tamaño, la localización y el drenaje venoso. Da un puntaje de 1 a 5 y muchos estudios han relacionado esta clasificación de Spetzler con riesgo quirúrgico, con chance de ruptura o incluso para tomar decisiones terapéuticas. La otra escala, la Virginia Radiosurgery AVM Scale, que es una escala que predice desenlaces. En esta escala tiene en cuenta el volumen, no tiene en cuenta ya el diámetro, sino el volumen, que lo divide en 2, de 2 a 4 y más de 4, la localización en área lo cuente o no, y si hay una historia de ruptura previa. Fíjense, otra vez se están tomando las características que ya se vienen conociendo de aumento de riesgo. Esta escala el puntaje va de 0 a 5, y entre mayor sea el puntaje, más el riesgo tiene de un desenlace o de un mal desenlace. La otra escala es la escala basada en radiocirugía, que la propusieron ya hace unos años el doctor Bruce Pollock y el doctor Flickinger, que utiliza unos modelos matemáticos bien complejos. Ustedes lo ven aquí, que es con el coeficiente de determinación, y básicamente tiene en cuenta el volumen, la edad del paciente, la localización, si ha tenido o no embolización previa, y aquí viene a jugar un papel relevante la embolización, y el número de venas de drenaje que tiene estas malformaciones. Acá tienen el cálculo matemático y eso nos va a dar unos puntajes que ustedes ven aquí, ¿sí? Y se suma todo, se hacen las multiplicaciones, las sumas, y se cruza el resultado con lo que nos vaya a dar, con lo que nos da esta tabla, y a medida que el puntaje este es más alto, el desenlace es más pobre o menos exitoso. Entonces, tenemos un montón de opciones, de un panorama bastante amplio que nos plantea las opciones terapéuticas que existen, que ya tenemos, pues que hay varias, todos conocemos que las opciones son la cirugía, la terapia endovascular, la radiocirugía o simplemente el manejo conservador. Sin embargo, no hay en ningún lado o un consenso definitivo para escoger el manejo de cada malformación arteriovenosa. Las malformaciones arteriovenosas son tan diferentes como el individuo que las tiene. No hay una sola malformación arteriovenosa igual a la otra, y eso representa un reto especial terapéutico en estos casos. La opción, por lo general, depende desde el especialista que lo recibe hasta la decisión del paciente. Simplemente el paciente puede decidir no hacerse nada o hacerse uno u otro procedimiento. Obviamente el médico está ahí para orientarlo, pero tiene un amplio ramillete decisorio. Y hay que sumarle también varios problemas, como por ejemplo, las malformaciones tienen mucha variación en el tamaño, en la forma, en la localización y en la anatomía vascular. Hay malformaciones que tienen flujos rápidos, flujos lentos, hay malformaciones que tienen un componente de fístula dural, hay malformaciones que tienen diferentes tipos de robo vascular y de manifestaciones clínicas que tienen que tomarse en cuenta. Entonces, basado en esto salió el estudio Aruba, que también las personas que tratamos malformaciones arteriovenosas lo conocemos muy bien. Es un estudio, o el primer estudio que se enfocó en historia natural. Tomaron muchos pacientes y los siguieron y aleatorizaron a algunos grupos terapéuticos y este estudio concluyó que el manejo médico era el que menos eventos o menos desenlaces adversos tenía, casi que recomendando que el mejor tratamiento para estas malformaciones era la observación. Sin embargo, inmediatamente después se publicó esto, muchos grupos empezaron a comillas, a hacer protestas académicas y a hacer sus propios trabajos. Miren aquí, este es el desenlace del estudio Aruba. La terapia de intervención tenía una probabilidad mucho mayor de eventos, es decir, de complicaciones, que la observación. Este estudio, poco a poco se le fueron detectando varias falencias. Tiene varios problemas de diseño. Ellos aleatorizaron a poquitas personas a los grupos terapéuticos versus muchas personas a los grupos de seguimiento. Tenían muchos pacientes que eran elegibles, que en realidad eran elegibles a la larga, pero por algún déficit de tamizaje se quedaron por fuera. Y tienen por lo general un seguimiento
global muy pequeño de 33 meses, de casi menos de 3 años. Esto pues obligó o llevó, perdón, mejor a la aparición de varios estudios que están aquí mencionados, que no me voy a demorar mucho en ellos, en los cuales pues ya se empezó a mostrar que la tasa de desenlace, por ejemplo, en los grados más pequeños, grado 1 y grado 2 de Spessler, el desenlace es mucho mejor terapéutico que el manejo médico. Estas malformaciones pequeñas tienden, en otros estudios que se han mencionado en otros años, tienden a romperse más porque tienen resistencias mucho más altas. Entonces, estos desenlaces, y además usualmente son malformaciones muy superficiales, relativamente sencillas de tratar. Obviamente también hay estudios que muestran que de acuerdo a los grados, a la graduación de Spessler-Martin, van a haber unos desenlaces usualmente muy positivos en los grados 1 y 2, bastante aceptable de manera positiva los 3, y el 4 y el 5 no tienen tan buenos desenlaces. Fíjense que de acuerdo a las escalas, los desenlaces van disminuyendo. Las escalas más altas y los puntajes más altos tienden a tener porcentajes más desfavorables. Un asunto común en todo esto es que los grados más bajos de cualquiera de las escalas se asocian a mejores resultados. Los grados más altos se asocian a menos resultados. Entonces, en todo esto, el tratamiento que nos compete en este momento, que es el tratamiento radioquirúrgico con el que nos vamos a centrar, tenemos que tener en cuenta que este tratamiento va a producir un efecto, y la radiación va a producir un efecto en los vasos sanguíneos que ya está descrito en varios estudios. Este estudio es en biopsias humanas, y hay otros estudios en modelos animales. Estas biopsias humanas obviamente fueron de pacientes que requirieron cirugía sucesiva después del tratamiento con radiocirugía durante varios años, y le copiaban de acuerdo al tiempo los diferentes cambios. El primero es el daño endotelial y subendotelial, los segundos es la proliferación de la íntima, los terceros ya hay una degeneración de las células y un aumento extremo de la matriz extracelular, y finalmente el vaso terminó ocluido. ¿Cómo vamos a escoger el paciente adecuado para radiocirugía? Y bueno, pues el modelo de escogencia también tiene que ver con las demás modalidades terapéuticas. Como les dije al principio, no hay una directriz al unísono, no hay un consenso absoluto. Usualmente depende de los algoritmos de tratamiento, los flujogramas de tratamiento de cada uno de los centros. Nosotros utilizamos un flujograma que toma en cuenta todas estas consideraciones que les mencioné hoy. Por lo general, las malformaciones arteriovenosas que se tratan son las malformaciones arteriovenosas sintomáticas. Los pacientes que suelen tener diagnósticos de malformaciones incidentales, sobre todo de los grados 4 y 5 de Spessler, preferimos observarlos en general. Y las malformaciones que ya tienen síntomas, por lo general epilepsia y sangrado, que son las más comunes, si son pequeñas y tienden a estar ubicadas en lóbulos y son de fácil acceso, por lo general Spessler 1 y 2, les preferimos hacer resección y craniotomía. Si hay un residuo, alguna cosa residual que quede, o una reproducción de la malformación, que el doctor Spessler en su presentación de la experiencia de toda su vida ha mostrado que hay malformaciones que pueden volver hasta después de 20 años, pues se puede tener o llevar al paciente a una segunda resección u ofrecérsele radiocirugía. Si las malformaciones son profundas o tienen localizaciones profundas en general, se le puede ofrecer al paciente terapia endovascular y radiocirugía. La diferencia entre la una y la otra debe evaluarse, como les voy a mostrar más adelante, en una junta idealmente, porque tienen que tomarse en consideración las arterias aferentes. Hay algunas malformaciones que las arterias que le llegan al nido se comparten con irrigación normal del cerebro. Eso es lo que se llama arterias en passage, y en esos casos no se puede hacer tratamiento endovascular. Eso tiene que desglosarse paciente por paciente. Esto es una guía general que usamos en el servicio. Si no se le puede hacer tratamiento endovascular, se hace radiocirugía, y el residuo incluso se puede proponer una segunda radiocirugía. Cuando los volúmenes ya son grandes, de más de 10 centímetros cúbicos o Spessler
de 3, 4, muy rara vez 5, preferimos observarlo. Si el paciente tiene, pues si se puede observar, si no está dando síntomas graves, si no ha tenido sangrados, si no tiene aneurismas nidales, si no tiene aneurismas de arteria aferente. Y si no, se trata de reducir el volumen con terapia endovascular, vuelve y juega con la evaluación respectiva en una junta, o se le hace radiocirugía. Lo mismo para el siguiente si es superficial y tiene volúmenes grandes. E incluso aquí aparece algo, pues ya el doctor Potvin va a profundizar, lo que es hacer hipofraccionamiento o hacer radiocirugía por estadios. Y aquí reúno todo lo que vimos en la diapositiva anterior con la elección del paciente. Los pacientes hoy día tienen tanto el derecho a una segunda opinión como el acceso a la información, y muchas veces pueden colaborar en la toma de las decisiones, o puede simplemente decidir que se haga una u otra cosa. Las recomendaciones médicas obviamente siempre se ponen sobre la mesa y en conjunto se puede tomar una decisión. Entonces, la elección del paciente o la escogencia o la inclinación por uno u otro tratamiento debe ser tomado en cuenta en los pacientes, y si es razonable, se le puede ofrecer cualquiera de los tratamientos de acuerdo a su indicación. Entonces, esto es un cuadro básicamente que muestra la estimación del riesgo de sangrado de las malformaciones arteriovenosas tratadas versus las complicaciones de cirugía. Cuando escogemos hacer cirugía, en la medida que nosotros tengamos un mayor tamaño, esta curva inclinada hacia adelante, ¿sí? Inclinada hacia adelante nos va mostrando que tiene más complicaciones. Si las malformaciones están ubicadas en áreas elocuentes o tienen drenajes profundos, la curva se desplaza a la izquierda y empieza con posibilidades de riesgo muy altas. Incluso estas posibilidades de riesgo son mucho más altas que estas lineecitas que ustedes ven acá, que son las probabilidades de a los 8 años del riesgo que tienen las malformaciones que no han sido tratadas. Entonces, fíjese que escoger tratamiento quirúrgico tiene que tener en cuenta todas estas variables. ¿Es mi tratamiento quirúrgico más mórbido que observar un paciente? Si la respuesta es sí, usted no debe llevarlo a cirugía al paciente. Y así va orientando la decisión terapéutica. Usted puede, con esta gráfica, rechazar la cirugía y ofrecerle otros tratamientos si da lugar. Si hay embolización previa, a esto le hice una parte especial. La embolización previa o la embolización que se hace al principio del manejo de una malformación debe ser tomada en cuenta en lo siguiente. Si vamos a embolizar una malformación, es muy importante que haya una reducción efectiva del volumen. No se puede embolizar una malformación y que veamos un volumen que se mantiene con, por decirlo así, parches en su interior ocluidos. Lo efectivo es, como vemos esta angiografía, que se embolizó al paciente. No me corre. Bueno, aquí ven ustedes un material de embolización y la malformación estaba llenando la mitad, más o menos aquí. No sé por qué no me está corriendo el video, pero bueno, más o menos en este punto se ve el llenado vascular residual y el resto está absolutamente ocluido. Esa es una disminución efectiva del volumen de la malformación. Es muy importante que se traten los aneurismas aferentes. Los aneurismas de arterias aferentes deben tratarse durante el procedimiento endovascular porque tienen riesgo de ruptura, hemorragia subaracnoidea con mortalidades muchísimo más altas que la propia malformación arteriovenosa. Tienen que evaluarse muy bien los artefactos en la tomografía, porque muchos de estos elementos de embolización pueden llevar coils o elementos metálicos o de bastante unidades que originen bastante unidades Hounsfield y dar artefactos de distorsión que disminuyan la precisión a la hora de delimitar los volúmenes de la malformación. Y por eso esto tal vez las malformaciones embolizadas tienden a tener menor respuesta o ser menos efectiva las malformaciones, la radiocirugía de las malformaciones que han sido embolizadas. Y en la última parte de la conferencia, bueno, ya nosotros desde el 2015, empezamos en 2014, pero las primeras malformaciones las hicimos en el 2015. Hemos realizado 39 radiocirugías. Los puntajes de Virginia, que es el puntaje que les mencioné al principio para un peor desenlace que hemos hecho, son la mayoría puntajes bajos, unos cuantos que han sido muy bien escogidos de puntajes más altos.
porque las pacientes eran muy sintomáticos o tenían malformaciones que ameritaban su manejo por robo. Usualmente nosotros en la institución trabajamos en equipo y es muy importante cuando se hacen tratamientos de alta complejidad que haya un trabajo en equipo entre todas las áreas. Nosotros trabajamos en la parte de neurocirugía vascular con los especialistas en cirugía endovascular o tratamiento endovascular, oncología radioterápica y física médica. Siempre la junta la hacemos entre todos, hacemos una gestión administrativa, hacemos una preplaneación, el tratamiento y el seguimiento. En la preplaneación nosotros cargamos unas imágenes iniciales que son una resonancia magnética con secuencias volumétricas, MPR, en T1 con gadolinio, hacemos un T2 y estamos haciendo un tiempo de vuelo que se puede reconstruir como angioresonancia. Ya les voy a mostrar más adelante qué hacemos con eso. En esa primera preplaneación hacemos una máscara de tratamiento y en este momento estamos en una zona de transición. Nosotros teníamos unos procedimientos previos en los cuales colocábamos el marco de estereotaxia y hacíamos una angiografía y con eso lo que hacíamos las localizaciones, los fiduciales con el marco de estereotaxia puesto. Ahora nosotros hemos avanzado a hacer tratamientos con diferentes estrategias. Entonces aquí hacemos una angiografía. Esto que ustedes ven aquí son los fiduciales del marco de estereotaxia. Hacemos la angiografía con el marco de estereotaxia puesto. Hacemos unas inyecciones donde están las arterias aferentes más representativas y hacemos una inyección de 4 vasos. Una inyección en el callado aórtico para hacer, las 2 carótidas a la vez y una inyección en la vertebral dominante para que llene el sistema circulatorio posterior. Después, lo que hacemos es hacer un proceso en el sistema de planificación Elements de fusión de la arteriografía que ustedes ven aquí en blanco con la angioresonancia reconstruida en el tiempo de vuelo, que son estos vasos rojos. Se hace una fusión y se corregistra. Uno hace una primera etapa manual que, bueno, les pido excusas porque no sé por qué me están corriendo los videos y lo estoy haciendo desde mi computador, pero bueno, ahí se alcanza a ver la idea de la fusión de imágenes que hacemos. Luego el sistema hace un ajuste que tenemos que evaluar, como todas las fusiones o corregistros de imágenes, y de esta manera utilizamos los vasos sanguíneos como fiduciales. La fusión que hacemos con el tiempo de vuelo y la arteriografía, que es el gold standard, el patrón de oro para la evaluación de malformaciones vasculares, cerebrales, la utilizamos como fiduciales. Es decir, llevamos, bueno, este era otro video, discúlpenme, no sé por qué no me están corriendo. Voy a mirar si puedo, denme un segundito. Me quedan como 3 diapositivas para poder ver ese video bien. Voy a mirar si puedo compartir aquí. Compartirles aquí la otra ventana. Y podemos ver bien. Entonces aquí vemos la arteriografía. ¿Sí están viendo el video? ¿Se está viendo? Sí. Aquí vemos la arteriografía y el sistema de planificación en donde estamos fusionados con la angiografía convencional y del lado derecho podemos observar la resonancia magnética con los vasos sanguíneos. Ya al nosotros haber fusionado el tiempo de vuelo con la arteriografía convencional, podemos corregistrar y correlacionar los hallazgos que tengamos en la resonancia con la angiografía convencional. De esta manera podemos delimitar muy bien el nido. El nido lo delimitamos basado en la arteriografía. Así obtenemos el plan de trabajo. Ya finalmente ese es el plan de la radiocirugía. Basados en la arteriografía cerebral para observar mejor los vasos sanguíneos del nido de la malformación. Muy bien. Un problema aquí. Vamos a ver acá. Volvemos a compartir la pantalla. Vamos a volver a la presentación. Entonces, este corregistro de las imágenes de resonancia magnética
con específicamente la angioresonancia, el tiempo de vuelo, que son los cortes crudos, y la arteriografía nos van a permitir en malformaciones como esta, de las que le va a hablar mi compañero el doctor Potvin en un ratico, poderlas delimitar el nido efectivo y los cortocircuitos vasculares y eliminar los artefactos de realce del contraste, sea por infartos dentro o cerca del nido, por material de embolización o por sangrados antiguos. Aquí ustedes ven que dejamos varios vasos o varios elementos que realzan con el contraste por fuera porque no hacen parte del nido de la malformación, son vasos secundarios. Aquí ustedes observan estas rayitas o estas rayas rojas que se ven alrededor de los vasos, es el corregistro que realizamos con la arteriografía cerebral. Unos casos rápidamente, esto es una malformación occipital obliterada. Las malformaciones occipitales tienden a producir más efectos secundarios. Este es un edema asintomático que tuvo el paciente después de la obliteración. Este otro paciente tuvo un hematoma intracerebral con esta malformación arteriovenosa, fue llevado a embolización, tenía esta malformación grande, tuvo una hemiparesia, le hicimos una planificación basada en la angiografía fusionada con la resonancia, y este es el seguimiento 2 años después, donde ya se observa una reducción significativa del volumen de la malformación. Este paciente está todavía en seguimiento 3 años después. Esta es la malformación antes y ahora tiene mucho menos realce con el contraste derivado de sus vasos sanguíneos o de su nido arteriovenoso. Y después, en 2019, tenemos una arteriografía ya del paciente con la obliteración completa de la malformación. Ese es otro paciente de 30 años, cefalea intensa, con una malformación occipital derecha. Igual, hicimos la planificación basada en angiografía. Acá está la angiografía con las fiduciales. Tiene un defecto campimétrico. Y aquí en la secuencia con los vasos sanguíneos, me gusta mucho el T2 porque muestra las ausencias de señal por flujo en las malformaciones que no han sido tocadas por embolización. Y aquí se ve cómo progresivamente se va obliterando y se repite, el lóbulo occipital suele producir más cambios, o esa es la tendencia, más cambios de edema o más cambios en sustancia blanca. Y creo que esto era todo lo que tenía que decirles. Este es otro último caso que el doctor Potvin va a tratar más adelante. Muchísimas gracias. Preguntas bienvenidas. Muchísimas gracias, doctor Lobato. Preguntas bienvenidas. Sí, hay un montón, doctor. Bueno. Entonces, Bueno. Les voy a formular 2 ahora y las demás vamos a dejar que usted las pueda contestar en el chat o por vía privada. Por favor, doctor, le pido si puede dejar de compartir su pantalla para poder continuar. Listo. Estupendo. Entonces le voy a formular una de las preguntas que dice lo siguiente. ¿Cuál es su conducta ante pacientes con MAP pequeña no rota en paciente joven? Malformaciones arteriovenosas pequeñas, Speller 1 y 2, pacientes jóvenes, recomendamos tratarlos. Si son superficiales, con cirugía. Por lo que les mostré, la tasa de ruptura de estas malformaciones en pacientes muy jóvenes va a llegar después de varios años a más del 50%. Es decir, ahora que están jóvenes no se les ha roto, pero es muy probable ya que en la edad adulta mayor puedan tener una complicación por una ruptura. Siguiente pregunta. En los casos de una segunda radiocirugía, ¿cómo se evalúa el riesgo de complicaciones? Fundamentalmente, rayonecrosis de este segundo tratamiento radiante. Sí, nosotros decidimos o se decide hacer una segunda radiocirugía por lo general. Primero, ya ha pasado varios años. Las tasas de obliteración por radiocirugía empezaron cuando se empezó a hacer radiocirugía en la historia de la medicina. Empezábamos a evaluarla entre 2 y 3 años y ya hemos visto que hay tasas de obliteración radioquirúrgica hasta 6 y 8 años. Por lo general han pasado muchos años, el tejido cerebral ha tenido la oportunidad de reparación y se podría suponer que hay una disminución del riesgo de radionecrosis. Ahora, obviamente se dan unas dosis menores. Primero, segundo, se supone que el nido está más pequeño porque en la radiocirugía, el tratamiento con radiación previo, ha disminuido el volumen de la malformación y el volumen de tratamiento va a ser mucho menor, lo cual disminuye también la probabilidad de complicaciones. No está descrito tan preciso o de una manera tan difundida los riesgos de una segunda radiación
como los riesgos de una primera radiación. Digamos, tenemos más evidencia, montón de evidencia con la primera irradiación que con la reirradiación. Hay bastantes publicaciones con buenos resultados. En las radiocirugías que se hacen por stage, que sobre todo se hacen con el Gamma Knife en dispositivos que no pueden fraccionarse, el stage se hace con diferencia aproximada o promedio de 6 meses. No se sabe a ciencia cierta, pero se propone que esos 6 meses el tejido cerebral se ha logrado reparar, la glía se ha logrado reparar de los daños no letales o subletales, y se puede hacer una segunda irradiación. Obviamente se tiene que evaluar cada caso en particular y se tiene que evaluar muchas variables. Por ejemplo, el paciente en esos años que tuvo sangró o no sangró, tiene espacios grandes de encefalomalacia, está cerca de los ventrículos. Cada paciente se evalúa de manera individual. Pero se puede hacer con cierta seguridad una reirradiación para concluir la idea. Y segundo, como son volúmenes menores, va a recibir radiación mucho menos tejido. Gracias, Javier. Vamos a continuar entonces con el seminario. Doc, por favor, le pido si puede responder a las preguntas que le llegan por allí por el chat. Sí, está ahí mirándola ya. Luego al final de la sesión recopilaremos algunas más. Muchas gracias, felicitaciones por la excelente presentación. Y vamos a continuar entonces ahora con el doctor Guillermo Podevinstein. Él es doctor en medicina, oncólogo radioterápico colombiano, jefe del servicio de radioterapia de la Fundación Valle de Lili de Colombia, miembro activo de la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica. Y bienvenido, doctor, nuevamente. Le cedemos ahora sí su turno de palabra. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Gracias al doctor Morales y al doctor Lobato por sus presentaciones. Y gracias a ustedes por organizar estos webinars tan importantes en los cuales yo creo que todos aprendemos muchísimo. Entonces, bueno, las malformaciones arteriovenosas realmente son un reto desde todos los aspectos. Ya el doctor Lobato profundizó bastante en los manejos de forma general, en cómo los diagnosticamos y todas las opciones de tratamiento. Pero aún así, cuando llegamos a enfrentarnos, cuando decidimos hacer un tratamiento con radiocirugía, nos enfrentamos a varios retos, que es lo que quiero exponerles un poco en las próximas diapositivas. Entonces, primero, contarles un poco la trayectoria de nuestro servicio. Como ya lo dijo el doctor Lobato, estamos en un hospital de 4º nivel, somos centro de referencia en el sur del país. El servicio de radioterapia de la Fundación empezó en el 95, se empezó haciendo con radioterapia 2D, y a medida que se fue adquiriendo tecnología, pues se fue evolucionando las técnicas. Ya en el 2014, como lo explicó el doctor Lobato, el servicio empezó a hacer radiocirugía inicialmente con marco, por el sistema con el que contábamos, y ya desde el 2019 contamos con una plataforma la cual nos permite hacer la radiocirugía sin marco. Contamos dentro del servicio en este momento con 3 aceleradores, tenemos nuestro propio sistema de simulación con un TAC que se inauguró recientemente, contamos con varios sistemas de planificación y contamos con la ventaja de que todo lo hacemos dentro de un mismo espacio físico. Lo más importante en cualquier servicio de radioterapia, pues claramente el recurso humano. Contamos en el servicio en este momento con 4 especialistas en oncología radioterápica. Tenemos la suerte de contar con el doctor Lobato, el cual tiene una formación específica en estereotaxia. Tenemos 3 físicos médicos, dosimetristas 3, enfermería, tenemos 5 personal de enfermería, 2 de ellos de jefes de enfermeras, tecnólogos tenemos 13, tenemos una parte administrativa que nos ayuda con toda esta parte, y contamos con un ingeniero médico para tener una mejor tasa de respuesta cuando hay fallas en las máquinas. Entonces el programa, como lo contó el doctor Lobato, el programa de radiocirugía en la Fundación empezó en el 2014, y inicialmente se hacía la radiocirugía, específicamente hablando ya de las malformaciones, se hacía con era de BrainLab. En ese sistema no tenemos la posibilidad de hacer imagen guiada, de tal manera que la única manera o la más segura es hacerla con marco. Por fortuna, pues ya en febrero del 2019 pudimos empezar tratamientos con el nuevo acelerador,
Pero en la transición de pasar de un sistema a otro, pues se nos fueron quedando algunos pacientes, o pues como le explicó el doctor Lobato, hacemos siempre una junta en la cual evaluamos cuál es la mejor estrategia para hacer un tratamiento de cada paciente. Entonces, a medida que se fue acercando el tiempo de utilizar la plataforma, pues aplazamos a algunos pacientes porque sabíamos que íbamos a poderlos tratar de mejor manera, ya que nos daba nos daba unos rangos diferentes al que teníamos con la otra plataforma. Entonces, iniciamos con la primera radiocirugía que intentamos fue mientras que instalábamos el sistema ExactTrack. Y pues una vez ya contamos con el sistema, pues nos dimos cuenta o intentamos hacer casos que no podíamos hacer de la otra manera, de forma fraccionada. Entonces, como ya lo dijo el doctor Lobato, ya lo dije yo también, los pacientes que son candidatos a radiocirugía siempre los discutimos en la junta, tenemos una junta que hacemos semanalmente, en la cual participamos los que estaban ahí nombrados. Entonces, desde el punto de vista de las malformaciones, cuando las vamos a manejar con radiocirugía, realmente esto representa un reto muy, muy, muy grande. Lo más importante a la hora de enfrentar un tratamiento de estos es contar con el recurso humano, ya que podemos tener mucha tecnología, pero sin un buen recurso humano, esta tecnología no nos va a servir de nada. Claramente, contar con la tecnología. Y en el punto de la tecnología, realmente esto nos va a permitir enfocar el caso en diferentes aspectos. Dependiendo de la tecnología con la que contemos, podemos valorar dosis, podemos valorar fraccionamientos y muchas cosas en función de ello. Asimismo, tenemos que tener en cuenta, pues como ya lo mostró, todas las clasificaciones que existen el doctor Lobato, pues hay que tener en cuenta el tamaño de la malformación, la localización. Y cuando nos vamos a enfrentar a decidir la dosis, pues tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Tenemos que buscar un balance ideal o perfecto entre la tasa de obliteración que esperamos o que buscamos y la tasa de complicación. Entonces, aquí es donde es más difícil el tratamiento de este tipo de entidades, ya que sabemos que a medida que disminuye la dosis o que la dosis que se utiliza para obliterar una malformación es directamente proporcional al tamaño. Entonces, a más tamaño debemos utilizar menos dosis, pero a menos dosis tenemos menos tasa de obliteración y probablemente más complicaciones. Entonces, sabemos que los estudios que ha habido hasta ahora, que son bastantes, como ya dijo el doctor Lobato, 15 Grays es como la dosis mínima aceptada para lograr la obliteración de una malformación en dosis única. Tomé esta información de una presentación del doctor Burn, de una de las presentaciones que se hicieron en el 6º Congreso Internacional de Noval y Circle, en el cual hablaba del modelo lineal cuadrático para entender el alfa beta de las malformaciones, el cual está descrito entre 2 y 3 Grays, y en el cual podemos decir que si tratamos una malformación a 35 Grays de dosis total en 5 fracciones, esto equivaldría a una dosis biológica equivalente de 18 Grays. Esto lo digo para tener en cuenta la tasa de obliteración en cada una de las, si es dosis única o dosis fraccionada. En ese sentido, sí que hay alrededor de unas 10 o 15 publicaciones, sobre todo la mayoría experiencias institucionales, no son series muy largas, en las que se ha analizado cómo les va a los pacientes con el fraccionamiento. Realmente en este artículo, que es del 2018, que resume un poco todos los estudios, se logra determinar que desde el punto de vista del oncólogo radiotrápico, desde la radiocirugía como tal, que siempre va a haber un alto riesgo de complicación cuando utilizamos dosis únicas. Esto depende de muchísimos factores, sobre todo de las malformaciones. Asimismo, que las malformaciones, cuando las fraccionamos y utilizamos menos de 4 Grays, la probabilidad de obliteración es muy baja y que siempre puede haber hasta 7 veces más probabilidad de obliteración con dosis por fracción mayor a 7 Grays. Asimismo, pues el ecofraccionamiento de las malformaciones, pues cada vez tiene más estudios y hay estudios en marcha aleatorizados para poder poder comparar el fraccionamiento con la dosis única. Pero al día de hoy pues son experiencias. Sabemos que con 7 Grays por fracción se puede lograr una obliteración en cercana al 50 al 83%, y con 5 Grays por fracción la obliteración puede ser del 8 al 22%, de tal manera que siempre hay que intentar, si se fracciona, buscar una dosis por fracción de 7 Grays. Entonces, cuando buscamos el balance entre la obliteración y las complicaciones, entonces pues tenemos que cuando tenemos lesiones menos de 10 milímetros podemos llegar a tener obliteración hasta el 81%,
y cuando las lesiones son de más de 10 milímetros puede ser de entre el 22 y el 70%. Podemos tener un riesgo de radionecrosis entre el 7 y el 8.7% y de hemorragia entre 2 y el 12%. Este valor de 12% es del estudio de Boston, en el cual pues trataban malformaciones muy grandes y era con los fraccionamientos más altos. Entonces, rápidamente les quiero presentar 3 casos que tuvimos en el servicio y cómo los enfrentamos y qué solución les dimos. Entonces, el primer caso era una mujer de 33 años, la valoración por neurocirugía determinó que tenía una malformación arteriovenosa temporofrontal derecha, que se había embolizado en varias ocasiones y que tenía secuelas porque había tenido una ruptura en el 2005. Actualmente tenía una embolización cercana al 85%, tenía un remanente en su porción inferior y lateral que nutría múltiples ramas piales sin un pedículo dominante definido, con lo cual el servicio de los hemodinamistas nos pidieron que valoráramos la posibilidad de hacer radiocirugía. Entonces el doctor Lobato lo llevó a la junta y entonces, pues, dado el tamaño de la lesión, que lo vemos aquí en la foto, decidimos hacer un fraccionamiento en este paciente. Entonces, como lo vimos anteriormente, pues la dosis ideal es llegar hasta 7 grays. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Cuando hacemos en estas lesiones tan grandes, usamos 1 milímetro de expansión del GTB, que sería el volumen delimitado por la angiografía o el NIDUS como tal, y le damos 1 milímetro para tener un PTB. ¿Qué pasó cuando estábamos haciendo el plan o se estaba realizando el plan de este tratamiento? Que la dosis en el cerebro no nos cumplía los constraints, de tal manera que cuando analizamos el caso en conjunto con todos, nos dimos cuenta que realmente lo que pasaba era que todo el volumen que se estaba incluyendo dentro del material de embolización, inicialmente planificarlo y contemplaba como tejido sano, entonces esto nos alejaba mucho de las dosis que debíamos cumplir. De tal manera que creamos un volumen que se llamó cerebro sano, el cual quitaba el PTB y quitaba el material de embolización. De esta manera, acá les muestro los resultados de los dos planes de tratamiento. Entonces, inicialmente, luego a pesar de haber hecho quitar este material de embolización como tejido sano, aún así, con el fraccionamiento de 35 grays, pues la dosis al cerebro era demasiado alta. Acá, como lo podemos ver, en el fraccionamiento de 7 grays logramos un constraint de 30 cc, 30, o sea, el constraint es de 20 grays en menos de 20 cc y con 35 grays llegábamos a 30 grays. Con lo cual se decidió bajar un poco el fraccionamiento sin sacrificar mucho la posibilidad de obliteración y logramos cumplir el constraint. En ese sentido, ¿qué análisis se hizo? Entonces, para poder lograr, aunque con el de 35 podíamos lograr un constraint que se pasaba un poco, igualmente como vemos acá, no sé si ven el puntero, en el esquema de 35 grays para lograr una cobertura del 95%, pues sacrificábamos muchísima cobertura y tendríamos que dar muchos calientes para que el planificador lograra tener este objetivo, mientras que si bajábamos un gray por fracción, lográbamos una mejor cobertura, no tendríamos que tener tantos calientes y íbamos a tener una dosis mucho más homogénea y además íbamos a cumplir el plan de tratamiento. Entonces finalmente optamos, bueno, acá en esta gráfica lo que queríamos mostrarles es cómo aquí el planificador nos permite evaluar 2 planes, no solo en el histograma, sino también cómo se distribuyen las dosis. Aquí tenemos la dosis azul, es la de 20 grays, que es la del constraint del cerebro, y vemos cómo cuando prescribimos en 30 grays, pues como el constraint es 20, o sea, la distancia que hay entre 35 y 20 es mucho mayor que la que hay entre 30 y 20. De tal manera que el planificador le cuesta mucho menos lograr la dosis, por eso la esparce un poco más y además la esparce en la zona de la obliteración, que no tiene problema, mientras que la 37 le cuesta muchísimo más. Y para lograr esto, miren cómo le toca subir tanto las dosis para lograr una dosis medianamente homogénea. Entonces, finalmente la paciente se trató con el esquema de 5 fracciones a 6 grays, finalizó el tratamiento sin complicaciones y desafortunadamente, pues,
como les conté al principio, desde febrero del año pasado contamos con esta nueva tecnología, por lo cual el seguimiento de estos pacientes al día de hoy, pues no contamos con imágenes, ya que cuando se empezó la pandemia, pues no pudimos realizarlas, pero sí que con el seguimiento telefónico sabemos que los pacientes están, o esta paciente específicamente está asintomática. El segundo caso es un caso de un paciente de 14 años, fue valorado por neurocirugía, y dado que el paciente en agosto presentó una hipoacusia izquierda súbita con cefalea, mareo, vértigo y posterior episodio de hematemesis. Se le diagnosticó una malformación en el ángulo pontocerebroso izquierdo que comprometía el pedúnculo cerebroso izquierdo con un nido de 10 milímetros, calculado por la angiografía, y que tenía un drenaje venoso profundo y se clasificó como un Spexer grado 2. Fue llevada a la Junta de Radiocirugía para que valoraran las opciones de tratamiento. E inicialmente lo programamos para hacer la radiocirugía previo a que tuviéramos la posibilidad de utilizar el sistema de ExactTrack, de tal manera que íbamos a utilizar el sistema con marco, pero en el nuevo acelerador, ya que estábamos en el proceso de implementación del otro sistema. Se realizó el tratamiento, se realizó la planificación del tratamiento, y resulta que idealmente para lograr una buena obliteración siempre prescribimos a 21 Grays o a lo que corresponda según el tamaño, pero pues a medida que se va haciendo la planeación, los físicos pues buscan cumplir los constraints. Entonces, cuando hablamos de una dosis única para poder cumplir el constraint del tallo, que en este caso era el órgano de riesgo más complicado, al cual estaba pegada la malformación, pues aunque lo cumplíamos, teníamos que bajar mucho la dosis de cobertura, sacrificando probablemente la tasa de obliteración, teniendo en cuenta que 15 ya era una tasa de obliteración baja. Es por esto que evaluamos la posibilidad de hacerlo de forma fraccionada, ya que contábamos con el sistema, de tal manera que al hacerlo fraccionado con 35 Grays, pues el constraint se relaja un poco más y en el plan lográbamos cumplir un muy buen constraint sin estar en el límite, y lográbamos tener una mejor cobertura con una dosis muchísimo más homogénea. Entonces, por eso se decidió hacer el tratamiento de forma fraccionada. Igualmente, el paciente se le hizo el tratamiento, lo toleró adecuadamente, y al día de hoy, igualmente que la paciente anterior, pues no tenemos imágenes, pero sabemos por procedimiento telefónico que el paciente está asintomático. Y ya por último, el tercer caso para terminar, se trata de un varón muy parecido al anterior con otras características, pero es un varón de 12 años que se documentó una hemorragia pontina izquierda con una hemorragia subaracnoidea, secundaria a una malformación de la cisterna cerebelopontina izquierda, con eferencia arterial de al menos 2 ramas plexiformes de arteria cerebelosa superior izquierda, con drenaje de la vena cortical cerebelosa de un calibre, con un calibre del nido más o menos aproximado, medido por la angiografía, de 11 milímetros, y era un Spencer Martin grado 2. Entonces, se discutió el caso en la Junta de Radiocirugía y hicimos el mismo ejercicio que con el paciente anterior. Decidimos pues hacerlo claramente en dosis única por el volumen. Cuando se fue a hacer la planeación, nos dimos cuenta, o los físicos nos informaron, que pues aunque se podía llegar a cumplir la dosis con una única fracción, pues la cobertura no era la esperada y pues la distribución de la dosis pues no era la mejor. De tal manera que se hizo el plan para compararlo en 35 Grays y logramos una mucha mejor homogeneización de la dosis, cumplimos el constraint, aunque en los dos no había un problema de constraint real, pero sí que al cambiar el fraccionamiento aumentábamos la posibilidad de obliteración. Igualmente el paciente completó el tratamiento sin complicaciones y a la fecha no tenemos conocimiento de que tenga alguna complicación, está asintomático. ¿Qué podemos concluir de forma general de las malformaciones cuando las tratamos con radiocirugía fraccionada? Pues que es un tratamiento que es factible, bien tolerado. Esto está descrito ampliamente en la literatura. Que al final del día las estrategias y esquemas de tratamiento dependen en gran medida de los recursos con los que uno cuente. Nosotros antes contábamos con una plataforma en la cual no podíamos fraccionar las malformaciones de tal manera que teníamos que buscar la manera de obtener el mejor resultado con lo que teníamos. Hoy en día contamos con una plataforma que nos permite fraccionar de tal manera que podemos verlo el caso desde otra perspectiva.
y claramente lo más importante es discutir los casos de forma multidisciplinar para poder obtener el mejor resultado. Por último, mostrarles y agradecer a la Junta de Radiocirugía de nuestro servicio. Somos, pues ya lo habíamos visto, los 4 oncólogos. Hacer una mención especial a Juan Carlos Paz, que es nuestro jefe de física y el cual me ayudó activamente para poder sacar los datos de estos planes y hacer estas tablas. Y bueno, pues muchas gracias a todos y si hay preguntas, encantado de responder. Muchísimas gracias, doctor. Felicitaciones por la presentación. Vamos a hacer una ronda final con los 3 panelistas de consideraciones finales. Me gustaría poder comenzar con el doctor Jesús Morales. Si quisiese agregar algo, doctor, por favor, le damos la palabra. No, bueno, en cuanto a lo de las malformaciones que habla el doctor Lobato acerca de la terapia endovascular, digo, aquí en la experiencia que tenemos en el servicio es, si vas a hacer un tratamiento endovascular y vas a repartir la malformación y no disminuirla en volumen, sino, digamos, hacer diferentes segmentos, es cuando pues, realmente no vale la pena hacer una embolización. No sé qué experiencia hayan tenido ustedes en cuanto a la embolización en nuestros pacientes. Si realmente hacemos una reducción de volumen y no repartimos la malformación, tenemos muy buena experiencia con radiocirugía. Nosotros, interesante situación. Realmente el volumen de malformaciones arteriovenosas que recibimos, lo recibimos extrainstitucionalmente de otros hospitales y en la ciudad de Cali y en el suroccidente hay especialmente varios centros que hacen terapia endovascular solamente, hacen terapia endovascular con neurocirugía pero no tienen radiocirugía. Entonces, como yo dije, como en la tercera diapositiva, muchas de las malformaciones que llegan, el doctor Solomon en una publicación menciona, eso lo saqué de él, que la terapia escogida suele depender del especialista al que le llega. Entonces, estas personas, estos colegas, les hemos recomendado que si van a hacer tratamientos iniciales con embolización, traten de disminuir efectivamente el volumen. Cuando nos llegan a nosotros directamente, de nuevo, la malformación, vuelvo y repito, lo llevamos a la junta y decidimos cuál es el tratamiento inicial a realizar. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que han mencionado colegas, el doctor Leonardo entre ellos, que la malformación arteriovenosas, cuando han sido embolizadas por múltiples dificultades, tanto del contorneo como de los artefactos, etcétera, se ha visto que tiene menos porcentajes de obliteración, las malformaciones que han sido embolizadas. Entonces, al interior de la institución, en las malformaciones que acaban de llegar, estamos de direccionar un manejo, un solo manejo, una sola estrategia terapéutica en lo posible. Sí, digo, creo que ahí el principio general, y que también lo vemos acá en el hospital universitario, es el hacer el equipo multidisciplinario como bien están haciendo en la fundación, en su hospital, que es, digamos, lo que mejor puede tener un paciente, ¿no? O sea, tener un equipo multidisciplinario con diferentes ramas en el que toman la mejor decisión para cada paciente, que realmente cada paciente necesita sentarte con tu grupo y decidir. Absolutamente. Excelente, doctor Lobato, es su turno de palabra. ¿Quiere agregar algo, alguna consideración sobre las preguntas que le han hecho y usted ha podido responder? Bueno, he respondido preguntas muy interesantes. Ya me tocaron el tema de la embolización previa. Me estaban comentando aquí el seguimiento. El seguimiento es una pregunta muy interesante porque el seguimiento depende cuándo yo debo tomar decisiones. Cuando uno tiene un seguimiento con una obliteración y angio negativa, pues perfecto, ya quedó en gran parte solucionado el problema. Sin embargo, es muy importante que se le advierta al paciente que estas malformaciones pueden volver a recanalizarse con los años. Y se ha visto en todas las modalidades terapéuticas. El tratamiento endovascular que ha logrado obliterar completamente malformaciones, se han visto que se recanalizan. No recuerdo en este momento el porcentaje. En radiocirugía pueden recanalizarse las malformaciones. Y como dije hace unos 3 años, el doctor Spessler en persona revisó su casuística, que es extensísima, y detectó malformaciones postquirúrgicas de él
recanalizadas a los 20 años. Entonces, se le debe advertir al paciente que tiene que seguir en contacto con el cuerpo médico por un largo tiempo, decirle que su riesgo de sangrado se ha disminuido una vez la malformación haya desaparecido, pero debe quedar en contacto y el seguimiento a tan largo plazo realmente no está establecido. Yo no puedo decirle hágale una resonancia cada 5 años porque realmente eso no está establecido. Las malformaciones con radiocirugías en una sola fracción se suelen obliterar entre el segundo y el quinto año. Entonces, más o menos uno ahí va mirando la dinámica de obliteración, uno va viendo poco a poco el nido cómo va desapareciendo, y cuando ya no ve, nosotros hacemos el seguimiento con resonancia magnética, ahí va viendo uno la pérdida del contraste progresiva. Cuando ya la pérdida ha sido definitiva y no vemos las venas de drenaje, pedimos la arteriografía. Y la arteriografía confirma obliteración, ya pasamos a otra fase del seguimiento, digamos, más espaciada, diferente. Si persiste esa malformación en la arteriografía, hacemos una nueva arteriografía al año. Si al siguiente año la malformación está exactamente igual, lo que hacemos es evaluar un nuevo tratamiento. Si se ha disminuido más en volumen, probablemente esta malformación va a ser de las que se obliteran tardíamente, más o menos hasta unos 8 años, que es lo que se ha reportado. No sé si el doctor Morales o el doctor Pondevin tengan algún concepto de eso que acabo de decir. Muchas gracias, doctor Lobato. Para el doctor Pondevin tenemos algunas preguntas y también le voy a dar paso a que pueda dar una última consideración. Doctor Guillermo, ¿qué opinión le merece la radiocirugía realizada en 2 etapas para MAP gigantes? Bueno, realmente, como lo dije al principio, la manera de enfrentar cada una de las malformaciones va a depender de la experiencia y del equipo con el que cuente uno. Claramente esta es una estrategia que viene del Gamanay, tiene buenos resultados, y pues claramente pues no creo que exista ni se vaya a hacer un estudio en el que se vaya a comparar el fraccionamiento de la cirugía fraccionada con esta metodología. Realmente lo interesante de las malformaciones es que cuando uno se enfrenta a ellas, valora tantas variables que pueden cambiar en el mismo momento como lo vimos ahora. Al final del día, pues no es solo todas las clasificaciones que podamos tener, sino cómo lo va a tolerar el paciente. No hay que olvidarse que es una enfermedad benigna en la cual tenemos que disminuir al riesgo los efectos secundarios. Aunque la radiocirugía en términos generales es muy bien tolerada, no podemos olvidar que tratar malformaciones muy grandes pues conlleva grandes complicaciones, y que también el hecho de no lograr la obliteración, pues el solo hecho de no disminuir el riesgo de sangrado, pues también se puede convertir en sí mismo en una complicación. Entonces, en resumen, no hay una estrategia, creería yo, más válida que otra. Yo creo que, como le dijo el doctor Lobato, cada paciente es un mundo completamente diferente y cada malformación también. De tal manera que la mejor manera es sentarse con cada caso, evaluar qué se tiene y cómo se puede tratar en función de la experiencia y la tecnología con la que se cuenta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuántos milímetros calculan en la variación de sesión en sesión? Siendo la MAP pequeña, ¿se podría hacer unidosis? Sí, como lo expliqué al principio, realmente los mayores estudios y la mejor tasa de obliteración indiscutiblemente es con la dosis única. Como lo dije, a mayor dosis, mayor tasa de obliteración. El problema es que cuando vamos a planear estas malformaciones o cuando vamos a evaluarlas, el tejido sano nos va a determinar la dosis que vamos a poder dar. De tal manera que ya en ese sentido pierde un poco el volumen o no. Cuando también el fraccionamiento, si lo vamos a hacer diario o interdiario, también va a depender mucho de cómo hayamos logrado resolver o cómo nos haya dado la planificación. Porque hay casos en los que, por ejemplo, si sabemos que logramos una dosis muy limítrofe, por ejemplo en el tallo, pues de pronto vamos a preferir hacerlo de forma interdiaria, de tal manera que vamos a ir más seguros porque vamos a permitir que el tejido sano se recupere. Pero pues al final del día no hay una estrategia exacta. Yo creo que lo que uno siempre debe perseguir es la diapositiva que les ponía al principio, buscar un equilibrio entre la obliteración y la complicación. Que también es verdad que muchas veces, pues al final del día tenemos solo 3 estrategias de tratamiento. Y pues generalmente muchos de los pacientes o con malformaciones muy grandes o en sitios que no son asequibles para la cirugía,
pues no tienen otras opciones, con lo cual pues tenemos que buscar llevar muy bien la balanza para poder ofrecer lo mejor al paciente. Muchas gracias, doctor Poddevin. Para continuar, ¿alguien más quiere agregar algo o podemos continuar? Excelente, entonces para cerrar voy a pedir a los participantes que puedan responder a esta sencilla encuesta que va a aparecer en sus pantallas. Si los doctores quieren votar, también pueden votar. Y mientras tanto les voy a dejar saber a los panelistas, a los profesores que nos acompañaron hoy, de los países que nos acompañaron. Tenemos participantes de México, de Argentina, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos, Chile, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Perú, de Colombia, de República Dominicana y de Uruguay. Mientras los participantes terminan de votar, les agradecemos a todos la presencia, a los panelistas por compartir sus experiencias, los panelistas que nos acompañan de México hoy y de Colombia, grandes profesionales, han llegado alrededor de 70 preguntas. Es imposible en este tiempo poder formularlas, pero yo sí me comprometo a poder enviárselas a los doctores vía email, y si pueden responderlas las que no han tenido tiempo. Por ejemplo, ahora doctor Poddevin también siguen llegando preguntas, y como ha sido el último en exponer, no nos va a dar tiempo, pero se las podemos enviar por correo y los doctores después les harán llegar las respuestas. Yo les quiero invitar, mientras contestan esta segunda encuesta, es muy rapidito, tiene que ver con poder llevar a cabo seminarios de formación como los que estamos haciendo los días sábados también, puesto que hay mucha gente que puede los sábados también, en vez de días de semana. Tiene que ver con eso solamente las dos votaciones. Están votando, entonces, les agradezco una vez más a las 400 personas que nos hemos reunido hoy aquí, de más de 18 países. Muchísimas gracias. Entonces, para finalizar, quería invitarlos en 2 semanas, el próximo viernes 17 de julio, tendremos un nuevo BrainLab webinar, de estas series que Brainlab está haciendo en idioma español en Latinoamérica, sobre cirugía y radiocirugía. Este próximo webinar será en radiocirugía en cráneo maxilofacial, órbita, con destacados profesores también que dictarán este seminario el viernes 17 de julio. Pueden ustedes verificar la hora local de cada país, como lo llevamos haciendo en las últimas semanas. Quiero agradecerles a los 3 por su participación en el día de hoy, por traernos sus experiencias, a los asistentes que nos acompañaron, y nos volvemos a encontrar entonces en 2 semanas. Yo me despido, Interoncology y todo el equipo que estamos aquí trabajando para ustedes, les envía un fuerte abrazo y nos vemos entonces en 2 semanas. Muchas gracias a los 3. Muchas gracias. Gracias. Gracias.